¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por esta oportunidad que me brinda, por este precioso momento de conectarme con ustedes. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación, pero sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la tercera lección de este cuarto trimestre del año 2025. Monumentos de Gracia es el título de esta semana y la sección para hoy recuerda. Vayan conmigo, por favor, al capítulo número 4 del libro de Josué. Está concluyendo el extraordinario milagro del cruce del Jordán. Ustedes recuerdan la historia. Dios le pide a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Cuando los sacerdotes entran al agua, el agua empieza a dividirse, tal como ocurrió 40 años antes en el Mar Rojo. Pero ahora la diferencia es que los sacerdotes van a caminar hasta la mitad del río, hasta la mitad del camino, y entonces todo el pueblo va a cruzar y no saldrán los sacerdotes de allí hasta que todo el pueblo haya cruzado. Pero en el capítulo 4 nosotros vamos a encontrar una orden que da el Señor. Dios ordena a Moisés que un miembro de cada tribu tome una piedra de allí, del lugar donde están los sacerdotes detenidos, y vayan a hacer con ellas un monumento recordativo en el lugar donde van a pasar la noche. Es la primera noche que ellos van a pasar en la tierra prometida. Es la primera noche que van a pasar allí en Canaán. Así que Dios ordena hacer un monumento. ¿Cuál era la intención de este monumento? ¿Por qué el Señor ordena que debía estar allí perpetuamente, es decir, para siempre? ¿Cuál era la razón? Saben que la palabra señal está asociada con la palabra maravillas y representan los actos milagrosos de Dios, tal como los vimos ayer, los actos sobrenaturales del Señor. Y esta señal iba a servir para recordarle a los israelitas todo lo que Dios había hecho en favor de ellos. Vamos a encontrar que el Señor va a expresar, va a utilizar la palabra señal para muchas cosas. Por ejemplo, ustedes recuerdan allí terminado el diluvio universal, que Dios huele el sacrificio que Noé está haciendo, el olor agradable, dice la palabra de Dios, y entonces promete delante de Noé no destruir más al mundo. Y él dice: he colocado en el cielo el arco iris. Cuando él brille, será un recordativo, una señal de la promesa que yo te he hecho. El dintel, perdón, la sangre pintada en el dintel de las puertas debía ser marcadas con sangre las puertas de los israelitas en la noche o en el día previo a la noche de la última plaga. Esa sangre era una señal que mostraba qué casa eran las casas de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando el ángel viera la señal en la puerta, es decir, viera la pintura colocada allí en el marco de la misma, pasaría de largo sobre aquella casa. Y un símbolo más de señal que utiliza el Antiguo Testamento, un símbolo que llega hasta el día de hoy, el sábado,
será señal entre mi pueblo y yo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, aquí en el marco de la orden del Señor de hacer un monumento conmemorativo, el Señor usa la palabra sacar, recordar, pero es un recordar que implica más que un acto pasivo de simplemente recordar, indica un recuerdo que debe ir acompañado de una acción. Voy a repetirlo. La palabra que utiliza aquí el Señor es una palabra asociada a recordar, pero no es un recordar pasivo. Como que alguien te dijera, ¿tú recuerdas cuando viajamos a tal lugar? No, es un recordar que viene acompañado con una acción. Recuerda que viene el cumpleaños de fulano, hay que felicitarlo, hay que comprarle un regalo, hay que hacer algo por él. Así que aquel monumento iba a permitirle a los hebreos recordar permanentemente la obra de Dios, pero no era simplemente recordarla como un hecho histórico, como un hecho del pasado. Cada generación debía recordarla como un acto suyo. Cuando vuestros hijos os pregunten qué significan estas piedras, ustedes dirán, Dios nos hizo pasar en seco el río Jordán, alabado sea el nombre de Dios. Y entonces, el que cada generación internalizara el milagro como suyo, iba a recrear la fe de los hebreos. No iba a ser una fe muerta, no iba a ser una fe simplemente pasiva, intelectual, de conocimiento, sino una fe viva, una fe relacional, una fe que conocía al Dios verdadero, no como un concepto, no como una enseñanza abstracta, sino como alguien con el que se habían relacionado. Yo creo que esta lección tiene para nosotros, valga la redundancia, una lección extraordinaria. Nosotros tenemos que procurar, y lo vamos a ver en el día de mañana, procurar avivar nuestra fe a través de los actos milagrosos de Dios, y aún hayan ocurrido en el pasado y le hayan ocurrido a otro, hacerlos como nuestro, para que nuestra fe sea una fe viva. Recuerda, no olvidemos, como lo vamos a ver mañana, lo que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, tú nos invitas a tener una fe viva contigo, una fe relacional. Ayúdanos, por favor, a creer que tú estás allí. Gracias, gracias, gracias por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.